Bien, vamos a dar inicio a esta escuela dominical en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dándole la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer la palabra del Señor. La lección que tenemos para esta escuela dominical, para este día, se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del versículo 11 al 14. Ahí está la lección o la enseñanza de Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14. Y el texto está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29. Repito entonces, lección, Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14, y el texto está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Si usted tiene su Biblia a mano, puede buscarlo allí para que pueda seguir la lectura de la palabra del Señor. Si tiene algunos segunditos para que usted pueda ubicar en su Biblia esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Esta iglesia, ¿verdad? Que es una de las 7 iglesias que aparecen en la carta y en los mensajes que el Señor Jesús le envió a las 7 iglesias que están en esa ruta allí en Efesios. Así que búsquelo usted de la lección, como también el texto que está en Romanos 8, 29, para que podamos leerla. Si usted ya la ha encontrado, yo lo voy a leer en voz alta, ¿verdad? Para que usted vaya siguiendo la lectura de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer como estamos ordenados, como estamos enseñados, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así, capítulo 1 de Efesios, versículo 11 al 14. Entonces dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios bendiga entonces la lectura de la lección. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 29, donde leeremos entonces el texto que acompaña a esta lección, a esta enseñanza. Y dice así, Romanos, entonces capítulo 8, versículo 29, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios bendiga entonces la lectura de estas dos citas bíblicas, donde tenemos la escuela dominical, donde tenemos la enseñanza, ¿verdad?, de esta escuela para este día, domingo. Gloria al Señor. Vamos entonces, ya hemos leído la palabra del Señor. Yo creo que usted también, ¿verdad?, ha abierto su Biblia, la ha buscado allí y ha seguido la lectura. Entonces ahora vamos a orar al Señor para que el Señor dirija esta escuela, para que Él nos abra puerta de su palabra
y podamos ser edificados a través de ella y podamos ser también consolados por ella y también podamos sentirnos privilegiados de poder tener esta instancia donde aprendemos un poco más detalladamente de la palabra del Señor. Incline su rostro en su hogar con toda reverencia. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor Jehová, en esta hora damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por sus bondades. Señor eterno, que usted nos concede día tras día. Es una bendición poder estar reunidos en esta hora, Señor, para aprender de su palabra, Señor Jehová, para poder allí, Señor amado, ser edificado a través de ella y poder conocer también, Señor Jehová, lo que usted nos tenía preparado, Señor eterno. Ayúdenos por misericordia, abra nuestro entendimiento, ponga espíritu de discípulo en cada uno de nosotros, los que estamos allí frente a una pantalla en nuestros hogares, para aprender de su palabra. Necesitamos, Señor, tener espíritu de discípulo, tener, Señor amado, el oído atento, Señor Jehová, estar, Señor amado, bendito Dios de los cielos, estar, Señor amado, dispuesto, Señor eterno, para recibir el consejo de su palabra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se conectan en los servicios que tenemos, Señor, durante la semana, especialmente este día, Señor, en que tenemos esta escuela dominical, y también, Señor, ya en la tarde, Señor, a las 17 horas con 30 minutos, Señor, allí tenemos nuestro servicio general, donde nos conectamos, Señor, alabamos su nombre, y también allí hermanos nos saludan, Señor Jehová, nos desean, Señor Jehová, bendiciones, y tantas, Señor, manifestaciones de cariño, Señor eterno, que demuestran a través de este medio que tenemos hoy día, como es el online, como es todo esto, Señor, nos conectamos, esperando, Señor, que sea una escuela dominical, Señor, guiada por su Espíritu Santo. Ábranos puertas de su palabra, diríjanos, guíenos, acompáñenos, Señor Jehová, para poder, eterno Dios de la gloria, Señor, poder, eterno Dios, aprender cada día de su palabra. Le damos gracias por Jesús nuestro Salvador. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien. Agradecer al Señor, ¿verdad?, por esta bendición que tenemos de reunirnos a través de este medio, como ya muchas veces lo hemos dicho, Señor, que es una gran bendición, es una gran honra, Señor, poder tener este privilegio de reunirnos a través de este medio, por todo lo que estamos viviendo como país y a través del mundo entero. Este tipo, ¿no es cierto?, de pandemia, este virus que ha hecho, ¿verdad?, estrago en la sociedad a nivel mundial, y por ende entonces no nos podemos reunir en nuestros templos porque las autoridades, ¿verdad?, ellos no quieren, por decir una palabra, que hayan reuniones masivas donde haya mucha gente por el temor, por el miedo de que puedan haber allí contagios, ¿verdad?, de este virus. Pero hoy día estamos a través de este medio y esto nos alegra, porque entendemos entonces que Dios no nos deja sin escuchar su palabra y alabar su nombre. Amén. Tenemos esta escuela dominical, como les decía, el título de esta enseñanza dice: sellados con el Espíritu Santo. Sellados. Que Dios nos bendiga. En la introducción que tenemos al tema,
porque cada tema tiene una introducción para después ir al desarrollo de él. Dice que Pablo nos va a revelar en esta lección cosas maravillosas para bendecirnos que se determinaron en el pasado y que en parte disfrutamos en el presente, pero sin duda nos acompañarán eternamente. Esas bendiciones son espirituales, en la presencia, en la presciencia. Dios permite escogernos, es decir, nos elige, luego nos predestina para ser adoptados hijos suyos. Todas esas bendiciones son en Cristo Jesús, y con su muerte en la cruz comienzan a ser efectivas. Cuando le aceptamos como Salvador personal, comienzan a ser una realidad. Esa es la introducción. En el desarrollo del tema, en este desarrollo, dice que en la lección anterior, Pablo dice que Dios les dio a conocer, que Dios les dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo. Que Dios nos bendiga. En la lección anterior, en la pasada, Pablo dice que Dios les dio a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto de reunir todas las cosas en Cristo. Que Dios nos bendiga. Reunir, porque hoy día, y en ese tiempo, y hoy día también en el presente, en el pasado como en el presente, en Cristo Jesús, nos podemos unir y podemos tener esta gran bendición. Dios se lo había propuesto. Desde la fundación del mundo ya estábamos predestinados para conocer la misericordia de Dios, para conocer y para disfrutar de ella en Cristo Jesús. Para nosotros, gracias a Cristo, tenemos esta bendición. Todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pasaron los tiempos en que se vivieron diferentes situaciones el pueblo de Dios. Por lo tanto, entonces, esto está en el versículo 9 y 10, dándonos de la clase anterior, esto dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. A él le plació. Él estaba, en verdad, hacerlo sin tener que consultar a nadie, sin tener que pedir opinión a nadie. Él le plació así. Él lo hizo así. Entonces dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En sí mismo, él se lo puso en sí mismo. Él no tiene que pedir opinión, no tiene que consultar a nadie, no tiene que, ¿verdad?, allí discutir un poco el tema con nadie, porque él dijo, esto voy a hacer y esto lo voy a hacer. Y por lo tanto, entonces, le plació a él le plació esto, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, ¿verdad? Gira y todo está bajo la voluntad de Dios. Todo, nada es cuestionado. Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede decirle por qué usted hizo esto, por qué lo hace así, por qué no lo hace de esta manera. Él es Dios. Y por lo tanto, Él los tenía predestinados a los Gálatas, a los Corintios, a los romanos, a los gentiles, a su pueblo. En este caso, a los efesios, esta enseñanza está allí
en la carta que se le escribe a los Efesios. Entonces, nadie puede, vuelvo a decirle, nadie puede cuestionar a Dios. Que Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Dios nos ayude. Pues bien, un rasgo vital del misterio es que los creyentes judíos y los creyentes gentiles tienen su parte en el programa de Dios. Tienen su parte en el programa de Dios. Que Dios nos bendiga. Tienen su parte. No estábamos exentos, no estábamos, antes de Cristo estábamos destituidos de la gloria. No había esperanza para nosotros. Aún el pueblo de Israel, siendo los hijos legítimos de Dios, también estaban ellos excluidos, por decirlo así, de la salvación, de la vida eterna. No había para ellos esperanza. Pero Dios es bueno, entonces permitió y hizo este plan de salvación y incluyó a la humanidad entera. Pero todo fue por parte. Que Dios nos bendiga. Por eso el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice que a los suyos vino, a los judíos, que eran los suyos, y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos. ¿Y cuál era lo suyo? Hacer lo que hizo. Que Dios nos bendiga. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en el nombre de Jesús y los que creen hasta el día de hoy, Él nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Que Dios nos bendiga. Pues bien, un rasgo vital del ministerio es que los creyentes judíos y los creyentes gentiles tienen su parte en el programa de Dios. El apóstol se refiere al misterio en relación con los creyentes judíos en los versículos 11 y 12. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude a nosotros. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a los propósitos del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Que Dios nos bendiga. Los que esperaban, porque también había parte de los judíos que esperaban la redención. Esperaban un Salvador. Había un grupo, como los que más, me acuerdo en este momento, era como Simeón y la profetisa Ana, que ellos esperaban la redención de Israel. Ellos habían escuchado por mucho tiempo, muchos años, que Dios iba a levantar un Salvador, que iba a venir uno que lo iba a salvar. El problema es que algunos lo veían de una forma y otros de otra manera. Algunos judíos esperaban un guerrillero que viniera con un ejército, con armas y combatiera con los romanos. Eso esperaban ellos, un libertador militar, con un ejército preparado para hacerle frente a los romanos en ese tiempo de Cristo y poder libertar a los judíos de la subyugación de los romanos. Ellos no lo esperaban así. Pero habían otros que no, habían otros que esperaban una redención, pero no de esa forma. ¿Y quién lo esperaba más conciso? Simeón y Ana la profetisa. Ellos esperaban, a ellos les ha sido revelado a través del Espíritu Santo que ellos no verían muerte hasta poder ver con sus ojos la redención de Israel. Y ellos lo disfrutaron porque ellos vieron, Simeón tuvo en sus brazos a Jesús cuando fue al templo a cumplir con todo lo que estaba escrito en la ley, con todos los ritos. Dice, cuando él vio entrar a Jesús y a Juan, a José y a María con Jesús en los brazos, entonces a él ya se le había revelado eso y fue movido por el Espíritu Santo al templo y tuvo esta tremenda bendición, como le llamamos nosotros, esta tremenda honra, este privilegio de él ver con sus ojos la redención
de Israel. Por eso él, cuando tuvo a Jesús en su brazo, él dijo, ahora Señor, orando a Dios, despide a tu siervo en paz. O sea, ahora yo puedo partir de esta tierra en paz, porque mis ojos han visto la redención de Israel. Y él no estaba viendo un militar, un ejército, él estaba tomando en su brazo a un niño de 8 días de vida terrenal. Entonces no podía esperar él ver a ese niño crecer y se levantara como un guerrillero para enfrentar a los romanos, porque el plan de Dios no era así. El plan de Dios no era salvar a su pueblo a través de las armas carnales, sino con armas espirituales. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Por lo tanto, entonces, él se refiere al misterio de la relación con los creyentes judíos en los versículos 11 y 12, donde en la relación con los creyentes gentiles en el versículo 13. En él también vosotros, le está diciendo a los efesios que eran gentiles y que no eran del pueblo de Dios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Que Dios nos bendiga. También vosotros, en el versículo 13 está diciendo, ¿verdad? Y luego combina a ambos en el versículo 14, que dice que en el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos a continuación en lo que se refiere a los cristianos de linaje. El apóstol escribe en él mismo, nosotros, dice, porque él era judío, tuvimos herencia. Su derecho a una parte no se basa en sus anteriores privilegios nacionales, sino solo en su unión con Cristo. La herencia aquí mira adelante al tiempo en que ellos y todos los verdaderos creyentes serán manifestados ante un mundo asombrado como el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Serán manifestados ante un mundo asombrado como el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Los creyentes, tanto los judíos, tanto los gentiles, que ahora son un puro pueblo, ¿verdad? Porque ya dice que con la muerte de Cristo en la cruz fue derribada esa pared que nos dividía, porque había una pared que nos dividía tanto judíos como gentiles, pero cuando Cristo muere esa pared se derriba y ahora de los dos pueblos se hace un solo pueblo. Que Dios nos bendiga, un solo pueblo. Por lo tanto, entonces será manifestado a un mundo asombrado como el cuerpo de Cristo, la iglesia, los creyentes. La esposa del Cordero, porque también así se le llama a la iglesia del Señor. Que Dios nos bendiga, la esposa del Cordero. Desde toda la eternidad, estos cristianos judíos habían sido marcados para este puesto de privilegio en la voluntad soberana de Dios. Había un grupo en la voluntad soberana. Soberano es alguien que toma decisiones por sí mismo y vuelvo a traer, no tiene que consultarle ni pedirle opinión a nadie. Es soberano. Él es, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es su voluntad, él decide, él lo hace por su propia voluntad. Que Dios nos bendiga. El propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sin duda, esto también tiene aplicación a todos los creyentes de cualquier raza y nación. Esto se ve en Romanos, capítulo 8, versículos 29-30, y por todo el tono de Efesios. Que Dios nos bendiga, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, Pablo es judío, está hablando de los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo, esto está en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Había un grupo de judíos que esperaban en Cristo. Que Dios nos bendiga. La gloria de Dios es el propósito supremo de la redención. Pablo habla de sí mismo y también habla el apóstol Pablo. Pablo habla de sí mismo y también de
de otros judíos creyentes cuando escribe nosotros. No solamente es él, sino que hay muchos otros creyentes judíos, nosotros los que primeramente, los que ya antes esperamos en Cristo, el versículo 12, esperamos en Cristo, esto está pensando en el piadoso remanente de judíos que respondieron al Evangelio en los primeros días del cristianismo. Las buenas nuevas fueron primero predicadas a los judíos, primeramente. Por eso dice que a los suyos vino, a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Dónde empezó Jesús su ministerio? En los judíos, en su pueblo, en su nación. Ahí partió primero. Ahí anunció el misterio de la salvación. Ahí él se presentó, como allí escribe Lucas en el capítulo 4, el versículo 16, que fue allí al templo, cuando volvió a Nazaret, donde se había criado, dentro de la sinagoga, y estaban todos reunidos, ¿verdad?, para leer un trozo de la Biblia, de la Escritura, de los rollos, de los pergaminos, como le queramos llamar hoy día, ¿verdad? Y había alguien que siempre se le invitaba a leer un pasaje, ¿verdad? Y al profeta y a Jesús se le pasó el libro de Isaías, y allí en el capítulo 60, parece 61, se le pasa y él lee algo referente a él mismo, porque Isaías ya había escrito 750 años antes de que vendría el Mesías. En el capítulo 9 de Isaías se anuncia el nacimiento de Cristo, lo anuncia Isaías. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Entonces, si nosotros vamos a Isaías, que Dios nos bendiga. Miren, en Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente, en lo que está escrito también en Lucas 4:16, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Ahí empezó su ministerio, cuando voy a reiterarle, allí en Lucas, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 16, cuando Jesús entra a la sinagoga, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que era el día sábado para ellos, entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con esa frase, con esos versículos del libro de Isaías 61, comienza Jesús, hace su presentación. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia. Y dice que enrollando el libro, en Lucas sigo leyendo 4:20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 750 años antes se había escrito esos versículos que leímos en el capítulo 61 de Isaías. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que Dios nos bendiga. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Que Dios nos bendiga. Empieza Jesús allí su trabajo. Dios nos bendiga. Empieza su ministerio. Empieza Jesús allí a predicar
Que Dios nos bendiga. Se presenta primero a los judíos, ahí comenzó, se presentó y les dice hoy, cuando lee eso, que ya estaba escrito 750 años antes de Jesús, cuando él lee eso del profeta Isaías, él le dice a los que estaban reunidos allí en la sinagoga, dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Está diciendo el que escribió Isaías es el que soy yo soy este que viene a pregonar libertad, yo soy el que viene a abrir los ojos a los ciegos, yo soy el que vengo a hacer misericordia, yo soy el que vengo a libertarlo, pero no de la parte carnal, sino de lo espiritual, porque Dios trabaja y lo liberta al hombre primeramente en lo espiritual. Que Dios nos bendiga, Dios nos revista de su gracia, Dios nos ayude. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo, está pensando en el piadoso remanente de judíos que respondieron al Evangelio en los primeros días del cristianismo. Las buenas nuevas fueron primeramente predicadas a los judíos, la mayor parte de Israel lo rechazó rotundamente. Por eso dice, a los suyos vino y los judíos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto dice que está en el libro de San Juan, el capítulo 1, versículos 11 y 12. Pero el remanente piadoso creyó en el Señor Jesús, el Mesías que ellos esperaban. Pablo era uno de este número. Pablo creyó en Jesús. Cuando le tuvo el encuentro personal, cuando iba camino a Damasco, y él creyó en él, porque él tuvo una conversación, él con Jesús. Podríamos decir, no cara a cara porque él no lo vio, pero escuchó la voz del cielo, y podríamos graficarlo cara a cara, él conversó. Que Dios nos bendiga. ¿Verdad? Escuchó la voz del cielo y él dijo, ¿quién eres, Señor? Él tuvo una conversación. Dios nos bendiga. Dios nos revista de su gracia. Entonces Pablo era uno de este número. Será distinto cuando el Salvador regrese a la tierra por segunda vez. Entonces la nación contemplará a aquel a quien traspasaron y lamentarán por él como un hijo unigénito. En el libro de Zacarías 12, versículo 10 dice eso. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 26. Pablo y sus coetáneos cristianos de origen judío confiaron en el Mesías antes que el resto de la nación. Por eso emplea la descripción nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en el versículo 12, que ya lo hemos leído en reiteradas oportunidades en esta escuela, en esta clase. Aquellos que esperaban, los primeros en el Mesías reinarán con él sobre la tierra. El resto de la nación serán súbditos terrenales de su reino. Ahora pasa Pablo de los creyentes que habían nacido judíos a los que habían nacido gentiles. Indica pasando de nosotros a vosotros. Los que han sido salvos del paganismo tienen una parte en el ministerio de la voluntad de Dios junto a los judíos convertidos. Pasa él, nosotros, de nosotros a vosotros. Habla primero de nosotros, cuando habla de uno y de nosotros, cuando habla de los demás, vosotros. Que Dios nos bendiga. En él también vosotros, le dice aquí a los efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, como está en el versículo 13, ¿verdad? Oído la palabra de verdad. La fe viene por el oír, esto lo dice Romanos en el capítulo 10, en el versículo 14 al 17. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la fe viene por el oír, el evangelio de vuestra salvación. Básicamente esto se refiere a las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero en sentido más amplio incluye toda la enseñanza de Cristo, y los apóstoles, habiendo oído estos mensajes, creyeron, habiendo creído en él. Fueron sellados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Que Dios nos bendiga. La promesa que había, fueron sellados en el Espíritu Santo. Por eso el libro de Joel dice que al final del tiempo Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Hoy día, en este tiempo que vivimos nosotros, así como el principio del cristianismo, de la época de Jesús, de los apóstoles y hasta el día de hoy, el Espíritu Santo no está reservado solamente para un reducido número de personas o de creyentes o de gente especial que están tomadas para ejercer un ministerio, sino que hoy día el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, lo dice el profeta Joel. En estos tiempos que vivimos, son los últimos tiempos, el Espíritu Santo, hermano, viene y bautiza a quien, ¿no es cierto?, lo pida y a quien Dios, a él le plazca hacerlo. Que Dios nos bendiga. No está reservado para un grupo exclusivo de personas, sino para todos los creyentes, usted y yo y quien quiera ser lleno del Espíritu Santo, ora a Dios, Dios lo toma, Dios lo bautiza en el Espíritu Santo y eso lo sella y eso lo afirma, y cuando el hombre, cuando la mujer está lleno del Espíritu Santo, nada ni nadie lo mueve del Evangelio. Que Dios nos bendiga, Dios le bendiga a usted. Entonces, importante, ¿verdad?, que estamos excluidos. Dice que pasa de nosotros a vosotros, a todos los demás en este caso, y lo que estamos aprendiendo es la lección aquí en el libro de Efesios. Que Dios nos bendiga. Fueron sellados, fuiste sellado con el Espíritu Santo en la promesa. El Espíritu de Dios mismo viene a morar en el creyente en gran parte para asegurar y preservar la salvación eterna. El sello de que Pablo habla se refiere a una marca oficial de identificación que se colocaba en cartas, contratos y otros documentos importantes. Así, el documento quedaba bajo la autoridad auténtica y oficial de la persona cuya marca estaba impresa en el sello. Hay 4 verdades primordiales que se establecen por medio de un sello. 1. Seguridad. Le da seguridad al cristiano. Ver Daniel 16:17, Mateo 27, 62 al 66. La segunda, ¿verdad? Que uno, ¿no es cierto?, los prioridades en medio de un sello. El segundo sello, autenticidad. Que Dios nos bendiga. El tercer sello, propiedad. El cuarto sello, autoridad. El Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente. El Espíritu Santo es nuestras arras de nuestra herencia. Las arras de la primera cuota pagada a depósito que garantiza nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Que Dios nos bendiga. Termina Pablo con el versículo 6 y 12 para alabanza de su gloria. Versículo 14. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Dios nos dé su gracia. Entonces, esto es algo especial, ¿ven? No solamente era para ellos, también es para nosotros, para todos los creyentes. Aquí terminó el libro de los Gálatas, que también a ellos se les enseñó y se les explicó, ¿verdad? Porque ellos habían creído en Cristo, habían aceptado a Cristo, pero de repente se fueron deslizando porque entraron malos elementos que fueron confundiendo y fueron enseñando, ¿verdad?, otra doctrina, otra enseñanza, para la redundancia, y fueron apartando a los creyentes. Por eso el apóstol Pablo tiene que decirle: estoy maravillado, está sorprendido, porque por ver, ¿no es cierto?, que tan pronto ellos se habían alejado del que los llamó por gracia, por misericordia. Si usted y yo hoy día tenemos esta bendición y somos bautizados y somos llenos del Espíritu Santo, esto no es por el que lo merecemos, sino solamente por misericordia de Dios. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude cada día a nosotros para poder, ¿verdad?, estar contentos, porque Dios no nos dejó a nosotros, hermanos, sin la oportunidad de conocerle y de tener salvación. Lo dice Juan, capítulo 10, versículo 16. Allí dice, cuando fue él, ¿no es cierto?, se fue de Jerusalén y hizo su discurso ahí en el monte, ¿verdad?, allí, y después se fue a los gentiles, ¿verdad? Dijo: pero tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad?, que no tienen pastor. Allá también debo ir, de otra vez, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Cuál era la otra oveja? Los gentiles, en ese tiempo los griegos. Hoy día, ¿verdad?, aquí los Gálatas, los Efesios, podríamos decir los chilenos, podríamos decir los argentinos, podríamos decir los peruanos, los bolivianos y cuánta nación, ¿verdad? ¿Verdad que se fue y se llevó este mensaje, los gentiles,
hoy día, los que no éramos del pueblo de Dios, pero hoy día somos hijos de Dios. Así que Dios le bendiga a usted. Dios nos ayude, porque a Él le plació, no porque lo merecíamos, sino por su buena voluntad y por su misericordia. Dios nos bendiga, Dios bendiga esta enseñanza en nuestros corazones. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Señor, le damos gracias por esta misericordia, por este grande amor, Señor amado, que tuvo para los que no éramos de su pueblo, pero que también nos tenía considerado para esta bendición. También, Señor amado, para poder disfrutar, Señor, eterno Dios de la gloria, de esta bendición, de esta salvación muy grande. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque en esta carta usted se dirige a los Efesios, pero que también hoy día nos habla a través de ella a nosotros. Ayúdenos a poner esta palabra por obra, ayúdenos a reconocer que solamente por su buena voluntad hoy día estamos incluidos en la salvación. Señor eterno, muchas gracias por Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria